bendigo hoy la predicación de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran acá. Te pido, Señor, que este alimento espiritual nutra, Señor, nuestras vidas y que sea esa ancla, Señor, para avanzar en esta semana, en este nuevo mes, Señor, donde tu palabra, Señor, va a ser nuestro escudo y nuestra fortaleza. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, y que no sean palabras de hombres, sino que sea la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo en mi vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles sobre el libre albedrío. ¿Sí hemos escuchado esa palabra? ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes? Así rápidamente, alguien que me diga qué significa albedrío. Libertad. Hermana Isabel. Amén, amén, amén. Amén. José. Amén. Adrianita. ¿Una libre? Sí. Sí, interesante todos los conceptos de ustedes. La luz. Perfecto, no, muchas gracias. Muchas gracias. Y así es, así es. Y me gusta esta imagen. Hay dos caminos, ¿cierto? ¿Y quién decide por esos dos caminos? Nosotros. Nosotros, ¿cierto? Si tenemos la instrucción, pero tomamos el camino equivocado, ¿de quién va a ser la responsabilidad? No podemos culpar a los zapatos, somos nosotros, ¿cierto? Y yo estaba mirando ayer cómo grandes filósofos, teólogos están en contradicho con lo que es el albedrío, ¿cierto? Hay oposiciones, unos dicen que simplemente el libre albedrío no es más que lo que Dios quiere hacer con nosotros, y es como de mantenernos en una relación con Él a la fuerza, ¿cierto? Hay otros que explican que el libre albedrío no es más que el tener un conocimiento puro sobre la palabra de Dios y actuar en Él, ¿cierto? O sea, son conceptos válidos. Pero quiero que entendamos lo que el Señor hoy quiere decirnos. Y el libre albedrío, para mí, el libre albedrío es el que está gobernado por nuestra propia voluntad. Amén. Decidimos lo bueno o lo malo. Y mira lo que nos dice la palabra Deuteronomio 30, 19, 20. Es una imagen muy linda esa, de reflexionar, ¿sí o no? Dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre, ¿qué? Lo que ustedes decían, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y mira esto: elige pues la vida, ¿para qué? Para que vivan nuestros descendientes. De esto depende cómo va a ser el legado que vamos a dejar a los nuestros. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, desde el comienzo,
Dios creó a Adán y Eva con el libre albedrío, ¿o no? ¿Cierto que sí? Solamente el Señor nos coloca al frente. Si volvemos al anterior, gracias Dieguito, al 19. Solamente el Señor nos muestra en tu misericordia y amor qué va a suceder si no elegimos bien. Pero aquí en ningún momento, ni en la palabra de Dios, ni en versículos que estuve mirando el día de ayer, el Señor nos está obligando a nada, ¿cierto? Es tu decisión. Y entonces el Señor le dijo a Adán y a Eva lo que tenían que hacer, pero les dio en el libre albedrío, les dio a elegir: ustedes comer de todo lo que hay acá, pero de ese árbol del bien y el mal no comerán, porque el día que lo hagan, ¿qué va a pasar? Morirán. Estaba la instrucción, pero ¿qué les dijo? No, es decisión de ustedes. Háganlo o no lo hagan, va a tener consecuencias. Amén. Y leyendo, me gustó mucho en el diccionario español la definición de albedrío. Dice que es la libertad, lo que hablaban ustedes también, la libertad individual que requiere, mira esto, reflexión y una elección consciente. Mira lo que dice el diccionario. Bíblicamente es el poder de decidir lo que harás en una situación determinada, pensando en los beneficios o consecuencias que esto traerá a nuestras vidas. Son muy similares, ¿cierto? Pero lo más importante es que el Señor nunca va a imponer su voluntad. Él siempre colocó esos dos caminos, el del bien y del mal. En Deuteronomio 28 se hablan de las bendiciones si actuamos conforme al propósito de Dios, pero también hay maldiciones por la desobediencia. Amén. En el 30 están todas las maldiciones de la desobediencia. Entonces, Adán y Eva, ellos experimentaron la desobediencia, pero ¿qué pasó? Dentro de esa desobediencia hubo justificación, ¿o no? Y no nos justificamos muchas veces por nuestros errores. Adán dijo: yo no fui, yo no, Señor, fue Eva. Y llamó a Eva y Eva dice: no, Señor, fue la serpiente esa. Y el Señor no llamó a la serpiente, sino quién sabe qué hubiera dicho la serpiente, ¿cierto? Entonces hay que mirar muy bien, porque el libre albedrío, ojo a esto, los que toman anotación, quiero que lo escriban. Dice que el libre albedrío es elegir opciones que nos van a llevar a tomar acciones buenas o malas. Amén. Les repito, el libre albedrío es elegir opciones que nos van a llevar a tomar acciones buenas o malas. ¿Es así o no es así, iglesia? Amén. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. ¿Sí? Porque resultamos como Adán, culpando a Eva, culpando a los demás, culpando las circunstancias, culpando las situaciones. Y es tu responsabilidad. Mira lo que nos dice Génesis 3:6. Génesis 3:6. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y yo quiero decirles que para la tentación, para caer en tentación, la tentación siempre trae grandes adornos que nos van a incitar a caer. Amén. Si fuera sencilla, simplemente uno dice: upa, pero
a aquel que tiene problemas con el alcohol, va a ver a la gente saboreándose una buena cerveza o qué sé yo, y eso lo va a motivar. Aquel que le gusta la pornografía también va a tener problemas cuando se ponga frente a su televisor y vea imágenes que no tiene que ver. Aquel que es lujurioso también saldrá a la calle y verá cosas que no tiene que ver. Y entonces todo esto es motivado por la tentación, y entonces vamos a justificar las acciones, ¿cierto? Vamos a justificar acciones que delante de Dios no podemos hacer. Pueda que de pronto te crean, pueda que de pronto la justificación que tú diste, tu esposa, tu esposo te creyó, tus hijos también en su caso, pero delante de Dios no lo podemos hacer. Y entonces para esto, ¿sabes qué? Hay algo que esta mañana me llamó poderosamente la atención. Y vamos a Hechos 24:16. Pablo es tremendo ejemplo de formación para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer para que podamos caminar en ese libre albedrío, haciendo los ajustes que tenemos que hacer para nuestra vida? Esto es todo, mire. En todo esto procuro conservar ¿qué? Siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Limpia qué? Mi conciencia. Cuando mi conciencia está limpia de mis actos, esto es un generador importante para los demás. Amén. Pero también el apóstol Pablo nos deja una enseñanza muy, muy tremenda sobre lo que es el libre albedrío. Y vamos a primera de Corintios 10:23. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué le decía Pablo a la iglesia? Todo que está permitido, pero no todo es provechoso. En la otra versión dice no es beneficioso. Todo, y vuelve y repite, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y en la Reina Valera dice, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Tremendo, ¿no? Esto es realmente el concepto de lo que es el libre albedrío. Tú puedes mirar que hay cosas que tú dices, pero sí, el que tiene problemas de drogas dice, pero es que el problema mío era la marihuana, pero como no volví a fumar marihuana, pero sí consumo pepas, pero es que lo que me hacía daño era la marihuana. No, mentiras. Estamos en un proceso de adicción que hay que detenerlo, porque otros hacen transferencias. Yo con alcohol, pero ya el alcohol no, pero de vez en cuando cigarrillito de marihuana, pero eso ya, como era el alcohol. No puedes hacer ese tipo de transferencias, porque todo para ti puede ser permitido, absolutamente todo. Y ese es el mayor engaño, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero no todo es constructivo. No todo es beneficioso. No todo nos tiene que dominar. Es ahí donde mirábamos ahora de que tenemos que tomar ¿qué? Decisiones sanas. Y sabes qué? Que en todo esto, ¿cierto? Somos responsables de llevar también y de guiar a nuestra familia y colocarla en el camino del bien o en el camino del mal. Somos nosotros los responsables. Porque disculpas hay para justificarnos, pero ya tenemos que dejar tantas disculpas y actuar en pos y en beneficio del reino, en pos y en beneficio de una relación con el Señor. Amén. Porque tendremos que pagar las consecuencias. Y Dios creó al hombre con el libre albedrío. Dios creó al hombre con el libre albedrío. Mira lo que nos dice Lucas, y esto sí que me impactó demasiado, porque dice que aunque el hombre sea libre para hacer lo que quiera, la obediencia a Dios tiene que ser siempre en amor y no por obligación. Amén.
El hombre, a pesar de que se considere libre para hacer lo que quiera, la obediencia a Dios tiene que ser siempre en amor y no por obligación. Y sabes qué? Que aquí en estos versículos, ¿cierto? 47, 48, la libertad de elegir está en ti, la libertad de elegir. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, las elecciones van a ser ¿qué? Limpias, sanas, correctas, menos equivocaciones, claro, vamos a tener, porque la estamos haciendo de la mano del Señor. Y dice el 47, perdón: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, ¿qué pasa? Y si hizo las cosas mal, tomó malas decisiones, aguante los golpes, ¿cierto? Hay un dicho que dice que el que quiere marrones, que aguante ¿qué? Jalones. Dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, el que no ¿qué? La conozca. Estábamos hablando de los golpes de quien la conoce, pero aquí habla de quien no la conoce y hace algo que merezca castigo. ¿Qué va a recibir? Pocos golpes, pero los va a recibir, ¿cierto? Recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, ¿qué pasa? Se nos va a exigir mucho. Iglesia, por eso fue que inicié con que ya llevamos 5 años y no hemos tomado posesión de esta tierra que Dios nos entregó. Y nos va a exigir. ¿Sabes qué? El Señor nos va a exigir mucho porque nos ha dado mucho con esta iglesia, con este lugar, con este Mosquera, con sus alrededores. Se le pedirá ¿qué? ¿Qué pasa? Ya que se le ha confiado mucho, ojo, nos van a pedir más. Y mira el 49. ¿No? ¿O lo tienes? Listo. Esos dos, sí. Entonces, mira la libertad de elegir y la responsabilidad que tenemos de hacerlo correctamente. Porque he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Tremendo, ¿no? Palabras del Señor. O sea, muchas veces uno se desilusiona del por qué no caminamos para el Señor. Y mira, yo quiero, iglesia, que no nos sintamos mal por lo que yo les he dicho. Tomémoslo de la mejor manera, ¿cierto? Porque es que no es para César, no es para mi esposa, no es para el liderazgo, es que esto es para el Señor. Es que la responsabilidad es con el Señor, no es más. Mira bien qué has hecho, evaluémonos qué hemos hecho hoy para el Señor en esta tierra que aún no hemos poseído. Amén. Sencillo, no es más, ¿cierto? Ahora bien, pensemos en lo siguiente: que el libre albedrío te lleva a decidir a quién vas a seguir. Amén. ¿A quién vas a seguir? Vamos a Josué 24, 14, 15. Y hoy tenemos la Santa Cena. Vámonos preparando en medio de la enseñanza, preparándonos para tomar la Santa Cena. Dice, por lo tanto, ¿de qué veíamos? Que ahora pensemos en lo siguiente: que el libre albedrío te lleva a decidir a quién vas a servir. Y por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. ¿Y qué tienen que hacer? Esa es la instrucción que tenemos que dar. Sirvámosle fielmente al Señor, que por muchas ocupaciones, por muchas cosas, por muchos trabajos. Hoy veníamos con mi esposa acelerados porque Bogotá estaba en una maratón y entonces una vía cerrada, listo, entonces tomemos esta otra cerrada, no, entonces vayámonos a la 30, cerrada también, ¿cierto? Entonces empieza uno a estresarse, empieza uno a decir, pero ¿y por qué no colocan aquí un aviso y nos mueven? No lo colocaron, entonces ya había que tener paciencia, ¿cierto? Y poder llegar tranquilamente a servirle al Señor. Amén. Pero esas cosas se dan y suceden, ¿sí? Entonces no por eso me voy a estresar y voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer para el Señor. Amén. Pero mira esto tan hermoso y tremendo. Deshágase de qué.
La única manera de poderle servir al Señor es decir, tengo mis ocupaciones de tanto a tanto, pero le voy a dejar al Señor una hora. Me comprometo, Señor, a dejarte una hora. Pero es que me comprometo. Y sabes que el Señor va cuadrando el tiempo, va haciendo las cosas. Pero Señor, es que yo no puedo, es que Señor. Y para llegar aquí, ayer también, llegando al ayuno, pasó una moto, me rayó el carro. Yo no entendí, le decía a mi esposa y a los que estábamos ayer, yo no entendí cómo primero ese señor raya el carro por un lado, creo que fue con el pedal, pero no se cae. Que si hubiera podido caer, lo hubiera podido atropellar, ¿y de quién era la culpa? ¿Sí? Son las mentiras, son los engaños del enemigo. Pero tenemos que de ahora en adelante, ¿qué? Deshacernos de esos dioses que nos impiden cumplir la misión que el Señor nos ha dado para esta iglesia. Amén. Recuerden, tenemos que tomar la tierra prometida que Dios nos dio. Ahora, ¿qué pasa? Los dioses que adoran al otro lado del río Éufrates y en Egipto. ¿Y qué tenemos que hacer? Servir solo al Señor. Mira, si servimos solo al Señor, veremos que el Señor se va a encargar de muchas cosas que nosotros andábamos como Marta, afanados y turbados. Amén. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, ¿de qué veíamos en Deuteronomio? ¿Qué decía la palabra? Elija pues, es usted, es su decisión. Nosotros no podemos obligar a que la gente venga aquí obligada a la iglesia. Hágalo con amor, y si eso está en su corazón, hágalo. Pero no renunciemos nunca a servirle al Señor. Nunca, iglesia, por favor. Aquí, en otra, donde quiera, no renunciemos a servirle al Señor. Esa es nuestra razón. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ¿qué? Ahora habitan. Por mi parte, iglesia, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor, y esto es lo que tenemos que llevarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos una generación que estamos viendo crecer y que no puede ser malformada por una sociedad sin principios. Amén. Entonces, el libre albedrío te lleva a decidir a quién vas a servir. Lo segundo, te lleva a decidir si vas a obedecer o a desobedecer a Dios. Y ahí les dejo para sus anotaciones Deuteronomio 28:3. Pero mira el tercero, a entender entre lo que es libertad. Ojo a este concepto, por favor. Entre lo que es libertad, que es la capacidad de actuar. La libertad me lleva ¿a qué? A actuar. Pero a mí no me digan, yo soy libre, yo entiendo, yo ya sé cómo se maneja eso, yo ya sé por dónde voy, ¿cierto? Pero a veces te digo, hey, estás equivocado. A mí el Waze me ha dicho muchas veces que está equivocado, pero yo le llevo la contraria. ¿Cierto? Algo tan sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, a entender entre lo que es libertad, que es la capacidad de actuar, y mira esto, y el libre albedrío, que es la capacidad de decidir o elegir cómo vamos a actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Amén. ¿Sí ven cómo cambia el concepto de la libertad, del ser libres al libre albedrío? Interesante eso, ¿no? Es que decidir cómo vamos a actuar en las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida. Vamos a Romanos 8, 5 al 8, por favor. Romanos 8, 5 al 8. Dice,
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. Y mira, Espíritu en mayúscula, ¿no? Es vida y es paz. La mentalidad pecaminosa, ¿qué pasa? Es enemiga de Dios. Por eso actuamos mal y por eso nos creemos y consideramos que somos libres para hacer lo que nos plazca. Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Amén. Va a haber esa lucha ahí continua, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que como veíamos al comienzo, tenemos que tener para actuar en la forma correcta que tenemos que actuar para el Señor una conciencia limpia. Amén, limpia. Y esto realmente va a ser descompuesto, si es el término, a través de nuestra relación y de todo lo que la palabra de Dios tiene influencia en nuestras vidas. Amén. Ahora, quiero dejarles para que meditemos esta semana en estos principios. Amén. Y los que toman apuntes, por favor, dice: cualquier elección que hagas, piensa que lo haces por alguna razón que traerá beneficios y no por un capricho. Amén. Cualquier elección que hagas, piensa que lo haces por alguna razón que traerá beneficios y no por un capricho. Y los caprichos son los que rompen con todos los beneficios y trae grandes consecuencias, porque no somos sensibles a escuchar la voz del Señor. Amén. Lo segundo, elijas o tomes decisiones no por impulsos, sino por una necesidad que traerá recompensa a su vida y a los suyos. Amén. Somos impulsivos, ¿no? Mucha gente ha hecho cosas que el Señor no le ha mandado a hacer y hoy en día están pasando grandes dificultades inclusive en sus relaciones de pareja. Vienen los divorcios, vienen las separaciones, con negocios, con empresas, en fin, inversiones que el Señor no nos ha dicho que hagamos, pero nosotros decimos: mi papá me enseñó que por donde meto la cabeza cabe todo el cuerpo, por ahí salgo, entonces voy para adelante. Y después, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No hicimos las cosas como el Señor tenía preparado para nosotros. Lo tercero es estos principios para que en esta semana meditemos en ellos. Que nuestra voluntad, ojo a esto, sea sometida siempre a la voluntad de Dios. Y mira esto: para que sea quebrada nuestra resistencia y facultad de elegir conforme a nuestra propia opinión. Amén. Conforme a nuestra propia opinión. ¿Qué tiene que hacer cuando mi voluntad, que somos seres almáticos aún, mente, emociones y voluntad, somos seres almáticos? Entonces, ¿qué pasa con ello? Que cuando no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos a seguir haciendo malas elecciones. Amén. Cuarto, cuando nos creemos con el derecho de actuar en libertad, cuando nos creemos con el derecho de actuar en libertad, es porque no tenemos la libertad moral y espiritual para tomar decisiones. Amén. Increíble esto, ¿no? Cuando nos creemos con ese derecho de actuar en libertad, es porque no tenemos la libertad moral y espiritual para tomar decisiones. Gálatas 5:13, ya estamos terminando, vamos a tomar la Santa Cena.
5:13. Dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? ¿A qué nos llamó el Señor? A ser libres. Pero mira esto, no se valgan de esa libertad para dar ¿qué? Rienda suelta a sus pasiones. Cuando nos queremos con el hecho de actuar en libertad, que no tenemos la libertad espiritual y moral para tomar decisiones. ¿Y en qué terminamos? Damos rienda suelta a nuestros impulsos, a nuestras pasiones. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? El servirnos unos a otros. Pero si se une esta iglesia, podremos orar unos por otros, podremos decir: hermano, perdóname, pero no es por ahí, Josecito. O sea, no es por ahí, pero oremos, ayunemos, clamemos. Qué bueno es cuando uno le dice a su hermano: hey, vamos a orar por tu situación. Pero sale uno de aquí, yo lo vi como triste, pero como no habla, no, si yo lo abordo y él expresa, digo: listo, te abrazo y vamos a orar por ello. Eso es lo más importante, el servirnos unos a otros con amor. Amén. Esto trae grandes beneficios a nuestra vida espiritual. Pero quiero terminar con esto. Dice que cuando entendamos que Dios tiene un plan para nosotros y decidimos darle el control de nuestras vidas, entonces se hace sentido que Dios no quiere que nadie perezca. Amén. Que nadie perezca, sino que todos podamos ser salvos, y esto apunta necesidad del ser humano, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero también, así como muchos no le conocen y tienen esa necesidad, también muchos le han rechazado. Amén. Y muchos, la verdad, han abandonado, se han vuelto atrás, y muchos hoy tienen ese comezón de oír y andan buscando sitios y buscando que les alimente su oído. Y entonces, esto sí que es impresionante. Mateo 23, 37, 39, que fue el lamento del Señor Jesús sobre el libre albedrío a Jerusalén. Mira esto. Esto lo dijo el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Pero qué? Pero no quisieron. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué pasaba aquí? El Señor estaba en un punto de descompuesto en su naturaleza humana por todo lo que estaba viviendo, ¿cierto? Y en esto, si volvemos al anterior, si me haces el favor, si volvemos al anterior, dice, no, el 38, perdón. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar ¿qué? Abandonada. Y eso me impactó mucho, porque si no nos unimos, si realmente no vamos a pelear la buena batalla de la fe, si no estamos todos comprometidos con la obra del Señor, ¿sabes qué va a pasar? La casa de ustedes va a quedar abandonada. Y creo que eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. Pero mira que aquí el Señor se lamentaba y estaba hablando, si ustedes leen esos 3 versículos, sobre lo que es el verdadero libre albedrío. Amén. Buscando siempre nuestra propia libertad sobre los principios de la palabra de Dios. Filipenses 3:8 dice, mira, es que este Pablo es impresionante.
todo lo que escribió. Es más, ¿qué decía Pablo? Todo lo considero todo lo considero pérdida. ¿Por razón de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Tremendo Pablo, ¿no? Hoy en día yo sé que esta pandemia no dejó cosas buenas, que nos inestabilizamos muchos en la economía, que tuvimos situaciones tremendas en nuestro hogar con nuestros hijos, muchos perdieron sus empleos, todo lo que esto ocasionó. Pero ¿sabes qué? No limitemos a Dios. Dejemos que Él produzca por nosotros lo que tiene que hacer, pero sigamos actuando para Él. Pablo dijo que todo lo tengo por estiércol, por basura. A mí no me interesa nada más. Puedo estar en el momento más crítico, más difícil, pero sabes que todo lo tengo por basura y estiércol a fin de ganar a Cristo mi Señor. Amén. Y por último, seguir a Cristo cuesta. Es decidirnos a nosotros a decir no a muchas cosas para decirle sí a Él a todas. Amén. Es decirnos no a muchas cosas para decirle sí a Él en todas. Amén. Es negarnos, tomar su cruz y seguirlo. Debe ser la mayor honra del cristiano. Él no nos llama a nada forzado que no hagamos por nuestra propia voluntad. Amén. Y termino con Marcos 8:31 al 38 y vamos a tomar la Santa Cena. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir ¿qué? Muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Hablo de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Qué tremendo es de Pedro, ¿no? Dice: pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y ¿qué hizo? Reprendió a Pedro. Muchos, ¿verdad?, muchos han hecho que nuestra vida cristiana se vaya a pique. ¿Por qué? Porque nos han hecho comentarios. Normalmente siempre que hablamos del cristianismo es que nos hicieron un lavado de cerebro y qué bueno que nos hayan hecho ese lavado de cerebro, pero no el pastor, sino la palabra del Señor, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces es ahí donde muchos nos hemos alejado, donde muchos han perdido realmente esa relación con el Señor, porque otros que se apartaron del Señor los llevaron a que viviesen lo mismo. Dice: aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas, mira esto, tú no piensas ¿qué? En las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y no creen ustedes que eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros? Perdónenme, que hay gente que ha salido de aquí no con la verdad, sino con un principio del hombre. La verdad que ha sucedido. Pero esto es la motivación de nosotros para seguir avanzando y seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Amén. Entonces llamó a la multitud de sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué? Les dijo: que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. ¿Los está obligando a algo? ¿Les está dando qué? ¿Les está dando qué, iglesia? Amén. Una instrucción: niéguese y me pueden seguir. Amén. Porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación, mira, estaba hablando el Señor hace más de 2000 años, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre, uy, tremendo esto, se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué va a pasar? Se va a avergonzar de nosotros. Y está hablando de una generación adúltera y pecadora. Y es todo lo que estamos viendo, es todo lo que hoy está sucediendo. Eso. Pero estamos muchos atrapados, ¿cierto? Por las carreras, por los afanes, por las preocupaciones del mundo, y no hemos dejado que Dios actúe. No es una obligación de parte del Señor para mantenernos con Él, pero sí hay una gran motivación de continuar viviendo para Él a través de todo lo que el Señor hoy nos ha hablado de lo que es el libre albedrío. Iglesia, es tu decisión, iglesia, es mi decisión, iglesia, pero llegó el momento de actuar, y de actuar para el reino, porque las coronas y las recompensas son para toda una eternidad, para toda una eternidad. Pensemos en eso. ¿Qué tienes ahora que decir? Voy a dejar un tiempo para el Señor. No basta con nuestro devocional en la mañana, es que tengo que hacer para ti, Señor. En ese devocional el Señor te va a hablar y te va a dar instrucciones claras sobre lo que tú tienes que hacer. Por eso les dejo esos 4 conceptos, iglesia, para que ustedes se apropien de ellos y puedan meditar en ellos. ¿Qué hemos hecho mal? Y en dónde o por qué le hemos quitado la gloria al Señor. Amén. Señor, yo te doy gracias, Dios. Ahora, Señor, nos preparamos a recibir tu palabra, tu cena, Señor, donde conmemoramos tu muerte y resurrección, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque todo lo diste allí. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender, Señor, que sobre el libre albedrío hemos tenido algún tipo de resistencia, Señor. Nos hemos enfocado mal, posiblemente no hemos tenido, Señor, los mejores mentores, los mejores guías, y nos han desviado del concepto de lo que es el libre albedrío. Señor, tú lo diste no para forzarnos, no es una camisa de fuerza espiritual para nosotros, simplemente es una consecuencia que tú nos muestras cuando las cosas no las hacemos a tu manera. Perdónanos por las veces que hemos tomado decisiones que van en contravía de tu palabra, de tu presencia, de tus pensamientos y planes. Perdónanos. Y hoy, Señor, nos comprometemos a darte más tiempo, Señor.